cómo está la situación, haremos un análisis de cómo está la situación, o sea, la realidad a la que nos enfrentamos. Ustedes, bueno, me parece que la mayoría de ustedes que están aquí hoy, pues están sensibilizados al tema de la pastoral vocacional. De alguna manera, pues experimentan igual que nosotros, los sacerdotes, pues esa inquietud, ¿no? Ante pues, lo que vemos que es una disminución, bueno, lo que vemos así de golpe, así como que de entrada, pues básicamente lo que vemos es una disminución en el número de vocaciones al sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos 2 diáconos esperando ordenación, ojalá que pronto los ordenen, y luego tenemos también, tenemos después de ellos, vienen 3 cursos vacíos, que no hay seminaristas en esos 3 años, y luego en primero de teología ya comienza a haber seminaristas. Entonces vamos a tener una sequía vocacional, pues de unos 3 o 4 años. Entonces, bueno, eso nos habla de una situación en cuanto a la pastoral vocacional sacerdotal. Pero lo cierto es que cuando vemos la situación, no es tan diferente en la vida consagrada. Hay comunidades que están a veces cerrando inclusive casas. Ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero hace unos años, una religión que estuvieron acá, las Madres de la Cruz, que estuvieron acá muchos años, allá al lado del Colegio Motorini estaban ellas, pues tuvieron que irse precisamente por falta de vocaciones, ¿no? O sea, entiéndeme, es una decisión generalizada también en la vida consagrada. Pero si luego nos vamos al vastísimo universo de los laicos, pues también encontramos que es un porcentaje reducido el de laicos que realmente han abrazado, digo, déjate de su vocación laical, como ser fermento en el mundo, transformar la realidad y así. O sea, asumir su vocación laical como su propia vocación, con su propio llamado. Y en cambio vemos que la mayor parte de los laicos pues ni siquiera han asumido en plenitud su compromiso como creyentes, ¿no? O sea que el panorama vocacional, aunque la punta del iceberg sea el seminario, lo cierto es que esta situación permea pues toda la iglesia básicamente, ¿no? Entonces, me parece interesante que seamos conscientes, porque a veces no, es que, pues, ¿qué más puede hacer la pastoral vocacional? Porque hay pocas vocaciones. En realidad, la situación es más compleja que eso, ¿no? Entonces, haremos este breve análisis de la cultura contemporánea. Luego veremos qué desafíos experimenta la pastoral vocacional. Y luego vamos a introducirnos a un texto, no sé si usted ya lo conozca, en cuanto al ideal de la pastoral vocacional, como se plantea, ¿no? Parte de este análisis de la realidad estará tomado de un documento que hizo el episcopado mexicano, el plan, no sé si es global, general, algo así, el PGP, no es plan global de pastoral o una cosa así. O sea, ahí haces un análisis, un documento muy extenso, ¿no? Pero solo tomaremos algún elemento, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué hoy la cosecha es abundante y los empleados pocos? Bueno, ¿estás de acuerdo que este planteamiento que aparece, por ejemplo, en Mateo, pues imagínate, en tiempos de Jesús, Jesús baja de la barca y ve esa multitud de personas, de algún modo, que están buscando a Dios, que están hambrientas de Dios. Entonces él siente compasión de ellas y dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Estás de acuerdo que esto lo dijo Jesús? Pero parece que lo está hablando de hoy, ¿no? Pero por lo que podemos ver es que es una situación que pues de alguna manera ha acompañado una buena parte del camino de la iglesia, ¿no? Vamos ahora a explorar 4 razones que pueden explicar la situación actual. Entonces pasamos a la siguiente.
La primera razón, bueno, vamos a hablar como de crisis. En primer lugar, recuerda que la crisis, en su significado pues, etimológico, implica una situación compleja, pero que puede ser oportunidad tanto como para hundirse como para salir. O sea, siempre que hablemos de crisis, hay un doble sentido como positivo y negativo. O sea, si la situación me termina por atrapar y por seguirme moviendo, pues será una crisis, digamos, negativa. Pero si la crisis me lleva a reaccionar, entonces reaccionando, desarrollo estrategias para salir, pues esa crisis se convierte en una oportunidad, en una oportunidad, en una pues, gracia también, ¿no? Entonces, hablamos de crisis en varios aspectos. La primera razón es una crisis social. Entonces, bueno, digo, creo que en ese sentido todos tenemos más o menos conocimiento, aunque gracias a Dios en Yucatán decimos que hay mucha paz y que gracias a Dios no estamos como el resto del país. Esperemos que sigamos así. Pero lo cierto es que a nivel nacional, pues sí hay una experiencia pues de muerte de jóvenes que son secuestrados por las bandas de narcotráfico que caen en diferentes redes, ¿no? O sea, que, bueno, hace unos meses, me acuerdo que unos chavitos que estaban en una fiesta de un pueblo, los secuestraron y les hicieron barbaridades, ¿no? Entonces te vas a enterar que esa práctica del secuestro de jóvenes para que los obliguen a entrar en las redes de narcotráfico, pues es una realidad muy común en muchas zonas del país, ¿no? Entonces, es una realidad. Aquí en Yucatán, bueno, no lo experimentamos en esa dimensión, pero esto está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Por supuesto, hay muchas cuestiones vinculadas a la violencia, los homicidios de mujeres, pues eso está ocurriendo en nuestro país. Yucatán, por ejemplo, tiene un alto índice de hogares disfuncionales, donde las mujeres, a veces los hombres, pero que también pueden sufrir maltrato, pero una situación de violencia doméstica muy fuerte, violencia en el hogar. Muchos niños crecen en un ambiente, pues así, fuerte, viendo y normalizando la violencia en casa, con hogares fracturados, ¿no? Por supuesto, el narcotráfico en un doble sentido. Por un lado, en toda esta red que se ha ido creando, que ya se han apoderado de nuestro país. Y por otro lado, también en el hecho de que pues no habría vendedores si no hubiera compradores. Entonces, hay un problema generalizado de droga en amplios sectores, en todos los estratos sociales, que ha permeado en nuestra sociedad yucateca, ¿no? Hace poco vinieron aquí a la parroquia, pues un grupo de muchachos que se estaban preparando para sus sacramentos, bautizo, confirmación y así, precisamente de aquí de Cotolengo, que está cerca de la parroquia, aquí en el periférico. Y entonces te encuentras con historias muy fuertes. ¿Qué está ocurriendo hoy? Y esos son los que están pidiendo ayuda, pues en Cotolengo. Hay una cantidad de jóvenes, de niños inclusive, que están cayendo en estas redes de la droga, ¿no? La contra de trata de personas, pues habla esas redes que se dedican a prostituir, tanto mujeres como jóvenes, a veces hasta niños, ¿no? Que es un problema también social muy fuerte. Otro problema también es la cuestión de la falta de oportunidades, desempleo. Tenemos un número enorme de campesinos que en sus lugares no tienen las oportunidades para desarrollarse. Y si recibirán la paguita del gobierno, pero es como un caramelo, ¿no? A veces es un caramelo envenenado. Pero esa cuestión de que tengas aspiraciones para salir adelante,
que encuentres oportunidad para desarrollarte en el campo, se ve. Y también aquí en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos una legión de licenciados, de ingenieros. Muchos no encuentran ni siquiera un trabajo concorde con lo que estudiaron, ¿no? Entonces, pues esto genera un ambiente en la juventud, pues muy complicado, ¿no? Donde ellos no encuentran esos espacios para desarrollarse, ¿no? También, bueno, la migración, como un problema fuerte. Migración, por ejemplo, en Yucatán, migración que ocurre del campo hacia Mérida o a otras ciudades importantes. También de Yucatán a otros lados, por ejemplo, Estados Unidos, que también hay muchos jóvenes que se van a Estados Unidos, que han ido a Canadá a trabajar como campesinos, en fin, toda una situación, por supuesto, de todos los migrantes pues indocumentados que cruzan al vecino país del norte, ¿no? Que esperemos que la situación del país pues no siga hundiéndose para que no se vayan tantos, ¿no? Pero hay una situación muy fuerte. Muy bien, siguiente. Bueno, aquí tenemos la crisis cultural. Entonces, todo esto que vimos hace un momento era la crisis social, ¿no? Problemas sociales fuertes que podemos tener que tenemos en nuestro país. Ahora bien, a esta crisis social, que son problemas sociales graves como los que aparecen allí, pues también podemos tener una segunda razón, que es una crisis. ¿Recuerda? Crisis es oportunidad o es un obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, esta crisis cultural pues tiene varios elementos que iremos viendo en un momento, ¿no? Estamos hablando, este análisis estamos haciendo para tratar de descubrir qué está pasando en nuestra sociedad que está produciendo una situación de crisis vocacional también. Bueno, un elemento ciertamente es la economía, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de nosotros somos conscientes. Bueno, ustedes están muy jóvenes todavía, pero me acuerdo cuando yo tenía 12 años, comenzamos una época de crisis y crisis y crisis económica que no hemos salido. O sea, ustedes no conocieron, pero hubo un presidente que se llamó López Portillo. Me acuerdo que cuando él dijo, se devalúa el peso y pasamos de un cambio de 2,50, creo que pasamos a 20, una cosa espantosa en ese entonces, quebraron empresas, bueno, hubo gente que se suicidó, bueno, por la crisis económica, o sea, como que tenemos ya como 40 años, una especie como de crisis que no termina de pasar. En la época de algunos presidentes, como que mejoró un poco la cosa. Se abrió mucho el país, tratado de libre comercio, varios factores que realmente contribuyeron a que la pobreza se fuera disminuyendo un poco. Aunque se aumentaba la diferencia entre los que mucho tienen y los que nada tienen, pero lo cierto es que hasta el sexenio anterior a este que acaba de terminar, pues la pobreza se había reducido como en un 5%, ¿no? Y ahorita en ese sexenio, estaba viendo un video hace ratito de cómo deja el presidente el país, pues se había reducido la pobreza, pero en gran parte porque ha repartido muchos apoyos, ¿no? Pero no es que ellos estén saliendo adelante por sus propios medios, ¿no? Hay muchas historias de dolor, de desesperación, falta de salud. Bueno, la salud es una cosa grave, grave, grave. Yo que voy al hospital, este padre Juan seguramente también sabrá muchas historias de estas. No hay ni paracetamol. O sea, entonces llevas a tu pariente al hospital y tienes que comprar jeringas, paracetamol, alcohol, o sea, un desabasto tremendo. Y bueno, educación, bueno, educación también es cierto que la educación en México, pues digo, están las dudas particulares que forman con mucha más profundidad y muchas escuelas públicas también son buenas, pero también es cierto que hay un montón de escuelas que solo enseñan a leer y no a entender, o sea, o a veces salen de las carreras, no tienen ni siquiera cero experiencia, no saben hacer nada de los universitarios, bueno, no todos, no todos, no todos. Viviendas dignas, esas casas de Infonavit que cabe
cuatro personas, una casita de tamaño, hacinados en privacidad, en fin. O sea, que esta situación económica pues genera una serie de problemáticas en los niños y en los jóvenes que afectan su desarrollo humano. Muy bien. Bueno, otro es la siguiente. Otro punto que es archirrecontra conocido por todos ustedes, que es este del relativismo. Tú sabes que el relativismo básicamente es que, como que, algo así como que no hay una verdad según esta ideología, no hay una verdad, sino que todo es según la propia percepción. Entonces uno se convierte en el juez de la verdad. Entonces, así lo ves tú, pero yo lo veo así, como cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿No? Entonces, este relativismo ha influido en mucho en las cuestiones morales, en las cuestiones sociales, en cómo las mismas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, este relativismo, donde supuestamente no habría verdades absolutas, que tú sabes que sí las hay, ha conducido a un estilo de vida de los jóvenes condicionado por esa manera de entender la realidad. Entonces, esto de alguna manera te aleja de una fe que se pretende expresión de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si se relativiza todo, pues también se relativizan las verdades de fe y también se relativiza a Dios. Entonces, va permeando en todo el conjunto de la persona, de la iglesia, de la sociedad, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esta otra está muy de moda ahorita, ¿no? Las cuestiones de la ecología, que también tiene un aspecto positivo en cuanto a que nos hace tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad, de que realmente nuestro mundo está cambiando, hay muchas cosas que deberían mejorar. Claro, también tiene un aspecto negativo cuando hablamos ya no de ecología, sino de ecologismo como una ideología anti-ser humano, ¿no? O sea, es que el ser humano está puesto en el mundo para cuidar la tierra. Dios le encomienda al primero y a la primera mujer que cuidaran la. ¿Me escuchan bien? Oigo como mucho ruido. Que cuidaran la naturaleza. Bueno, entonces, positivo, necesitamos cuidar el medio ambiente, tomar conciencia de que podemos dañar el medio ambiente. Negativo, cuando se convierte en una ideología anti-ser humano y anti-desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso también está por acá. Entonces, poco a poco vamos caminando a la conciencia, a una conciencia de que prácticamente es como que se diviniza la creación en cuanto a que, como una especie como de panteísmo o algo así, vamos como una exageración de esto y se pierde la perspectiva del ser humano como en la criatura amada por Dios. Debe haber escuchado discursos donde el ser humano, o sea, gente así muy metida en estos rollos, dicen que lo mejor que puede pasar no es que el ser humano desaparezca, ¿no? O sea, bueno, entonces van afectando la concepción del ser humano y la grandeza de su llamado a colaborar con Dios, inclusive en toda la creación. Siguiente. Tenemos las tecnologías de la comunicación, que también esto es una cosa importante. Claro, muchos de ustedes ya nacieron en la era digital, prácticamente han nacido con el celular en la mano. Y no es que en mi época hubiera solo palomas mensajeras, ¿no? Ya había teléfono, ya había computadora, ¿no? Pero todo eso del internet, de las redes sociales, pues es muy reciente. Entonces, toda esta generación de los jóvenes en edad del planteamiento vocacional, hecha de 30 para abajo, o sea, en los 90, pues básicamente han nacido en la era digital, en un mundo hiperconectado, pero al mismo tiempo
de frente a un mundo hiperconectado en las redes sociales, en todo esto, también experimentamos un crecimiento exponencial de la soledad, de la falta de afecto, de la no profundidad en las relaciones humanas, de amistad o de pareja, un crecimiento inclusive en la cuestión de las depresiones vinculadas a la soledad. O sea, estamos en un mundo hipercomunicado, pero no un mundo hermanado, ¿no? Y el ser humano necesita el contacto humano, el afecto interpersonal para poder desarrollarse como ser humano, ¿no? Entonces, esto para mí es súper fuerte. Y también es cierto que eso, a un tiempo que afectan al ser humano, también es cierto que a través de estos medios, pues también se logra que muchas ideas contrarias al Evangelio, pues permeen en la mente y en el corazón de muchas personas, ¿no? Bien. Siguiente. Y bueno, también eso de las nuevas espiritualidades, ¿no? Yo no sé si te has dado cuenta, pero en Mérida, por ejemplo, y en otro lado del estado, han proliferado un montón de tienditas que venden un montón de cosas, que para amarres, que vela de no sé qué cosa, todo un esoterismo, inclusive prácticas vinculadas al vudú y a cosas así, que ya están muy presentes en Mérida, ¿no? Entonces, así como que está enterrado, pero nosotros que confesamos mucho, pues de alguna manera conocemos esta realidad que ha ido permeando. Y es que, miren, cuando uno no le abre el corazón a Cristo, a cualquiera se pone a adorar, ¿no? Cuando uno deja del centro de Cristo, a cualquiera cosa se apega, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona? Esas pseudo religiones, la nueva era, cultos como la Santa Muerte y otros muchos vinculados a la oscuridad, y cosas que pueden parecer buenas, pero que desvían de la fe, como ahorita hay una secta de los ángeles, que está como muy de moda, ¿no? Que hace esta oración para que entren los ángeles, madre, pues no están ángeles caídos, todo va bien, ¿no? Pero sí hay mucho de esto, inclusive gente que siendo católica, pues tiene esas prácticas y en su mente no es contradictorio, cuando en realidad sí lo es. Pero también tiene una cosa positiva, porque de alguna manera está expresando una búsqueda de una trascendencia, que de repente no han encontrado en la manera como entienden su fe católica, que empiezan a buscar, en vez del agua pura, los charcos para saciar su sed, ¿no? También eso es cierto, pero me refiero a que el fenómeno, en una primera aproximación, habla de que hay un hambre, ¿no? Hay un hambre de espiritualidad, hay un hambre de trascendencia. Nosotros entendemos que Cristo viene a llenar esos anhelos del ser humano, pero no todos lo han descubierto, no han descubierto así, ¿no? Estas que hemos visto, pues son como la segunda razón. La primera razón era una crisis social, hablamos de los problemas muy fuertes que experimenta el país. Y luego, estas últimas han sido diferentes rostros de una crisis cultural. Hablamos de la cuestión económica, del relativismo, de la ecología, de las tecnologías de la comunicación que invaden la vida de las personas y nuevas espiritualidades, ¿no? Podemos afirmar una tercera razón, perdón, que es una crisis antropológica. Recuerda que antropológico significa pues vinculado al hombre, ¿no? Al ser humano, ¿no? El antropos, el hombre. Entonces hay una crisis en el mismo ser humano. Y esto, bueno, también tiene varios rostros o varios matices, esta crisis antropológica. Por ejemplo, esta crisis de sentido. Pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de una situación que impide que el ser humano descubra el sentido profundo de su vida, ¿no? Hay elementos, aquí menciona, por ejemplo, el estrés, los cambios, lo fugaz de las relaciones, de las emociones,
toda esa cuestión de la cultura de lo desechable. También es cierto que poco a poco se ha ido atrasando la madurez de la persona. Si antes un muchachito de 19, 20 años, pues ya estaba para casarse, ¿no? Muchos papás y abuelos pues tuvieron que enfrentarse a la responsabilidad de ser adultos desde muy temprano, 18, 20, 21 años, ¿no? Y ahorita, bueno, te encuentras con adultos de 40 con una situación de retraso en su madurez y que siguen pensando como adolescentes, ¿no? Entonces, todo esto ocasiona, bueno, una situación de vacío existencial, una crisis de sentido, ¿para dónde va mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y lo que ya mencionaba de depresión, frustración, desilusión, o sea, una crisis de sentido. Hubo por allá un filósofo que se llamó Víctor Frankl, que él habla mucho del hombre en busca de sentido. Y en estos campos de concentración de los nazis, pues él observaba esta situación y aquellas personas que tenían algo que aferrarse, que tenían un sentido profundo de la vida, eran mucho más resistentes a la prueba tremenda que representaba esa situación, ¿no? Entonces, él lanza esta situación sobre la necesidad de sentido que todos los seres humanos teníamos. Esto no comenzó con Víctor Frankl, no es una realidad que él constata. Entonces, bueno, hay una pérdida de este sentido de vida. Y claro, tú lo ves, por ejemplo, hasta gente que va a los apostolados y todo, que aunque están en un apostolado, a veces como que no encuentran para dónde, están como sin brújula por la vida, sin nada firme y así, ¿no? Siguiente, la migración. Bueno, eh, esta división de las familias que ya comentábamos en la primera de las razones, pues también es cierto, ¿no? El fenómeno de la migración ha roto familias y así, ¿no? Siguiente. Bueno, nuevas ideologías que afectan a la familia. Recuerden que la familia es ese espacio de amor que acompaña el desarrollo del niño y del joven de los primeros años de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que afecte a la familia, pues afectará el desarrollo de las personas. Y si hay una situación de ideologías que se promueven, que específicamente afectan a la familia, pues evidentemente repercutirán en la manera como los seres humanos pues inician y enfrentan la vida en la juventud y madurez. Aquí menciona, por ejemplo, la cuestión de la ideología de género, que creo que ya han hablado de ella en algún momento, la unión sin compromiso, para poner más cosas, ¿no? Abandono, divorcios, eh, todo esto de la familia, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, esto de las megatendencias es uno de los fenómenos, pues, también que más nos afectan, porque es claro que hay una agenda mundial anticristiana que se está promoviendo y que está afectando y está colonizando las mentes y los corazones de muchos, ¿no? Que bueno, mencionan la cuestión de la paridad de género, de la inclusión, que pueden tener elementos positivos cuando uno los ve como justicia, pero que luego, al ser ideologizados y radicalizados, pues de alguna manera rompen el pacto social, la cuestión del hombre, de la mujer, de la familia. Especialmente notoria es esta Agenda 2030, que bajo un disfraz de muchas cosas lindas, chulas y preciosas, pues esconde toda una agenda de una globalización del poder, de una limitación de la libertad, de la difusión de situaciones como pues el aborto y otras cosas así, ¿no? Entonces, pues eso está totalmente penetrado en las escuelas. Entonces, muchos de nuestros jóvenes ni siquiera se dan cuenta de que detrás de ese disfraz de buena onda y que todo el mundo sea paz y bien, hay toda una situación que le están colando por abajo, ¿no?
La cultura del descarte, pues es esta cuestión del rechazo, por ejemplo, se da mucho en cuanto a que los ancianos ya se consideran inútiles, el descarte de los niños que son abortados, de los ancianos que son abandonados, de toda este conjunto de personas, de jóvenes que no tienen educación, que no tienen proyectos, que no son considerados como parte de la sociedad y que pues, son descartados, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de esta cultura del descarte. Bueno, y eso es la tercera razón. Pasamos a una cuarta razón. La cuarta razón, esta, pues solo está en una diapositiva, nos asusta, no son 20.000 diapositivas, pero solo es una. Pero esto, todo esto que vemos que está ocurriendo está afectando el universo donde supuestamente debe llevarse una pastoral vocacional, ¿no? Pero cuando vamos a lo que es la pastoral vocacional, encontramos que hacen falta procesos vocacionales que acompañen la vida, procesos. Claro que hay un proceso vocacional, retiros para el seminario, retiros de lograr. Está muy bien y hay que seguirlos haciendo. Pero aquí hablamos de que la persona sea acompañada vocacionalmente durante su vida, de tal manera que la pregunta por la vocación surja de una manera natural en las personas. Entonces, yo voy planteando inclusive la fe en clave de llamada-respuesta, ¿no? Y entonces todo el proceso es vocacionalizado, de tal manera que desde niño empiece y va a descubrir que Dios me va llamando, que me pide una respuesta y así, ¿no? Entonces no hay esos procesos vocacionales que acompañen la vida. Hay algo, ¿no? Hacen falta. También está la cuestión de los agentes. Hacen falta agentes. Cuando hablamos de agentes, hablamos de servidores, de personas que se involucren y que estén dispuestas a realizar acciones específicas en favor de algo de la iglesia, en el sentido de cómo lo usamos nosotros, ¿no? No es agente de seguro, ¿no? Sino que son como servidores, que realmente estén convencidos de que la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral. Esa frase, la verdad que estoy espectacular, yo estoy enamorado de esa frase, dice, la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral. O sea, que la pastoral vocacional es el proceso específico a través del cual la iglesia acompaña el desarrollo y la génesis de la vocación en cada bautizado, de manera que en el momento adecuado la persona se pregunte por su vocación, por el sentido de su vida, por su llamado y por su vocación específica, comprometiéndose con el proyecto de Cristo en una vocación. Bueno, lograr que esto ocurra debería ser la razón de ser o el llamado de toda la acción pastoral de la iglesia, porque a fin de cuentas la pastoral es ese proceso programado, ordenado, sistemático para acompañar al conjunto del pueblo de Dios de manera que progresivamente vayan respondiendo a su llamada personal y comunitaria a la santidad. Entonces la pastoral debe servir para eso. Entonces, en ese sentido, lo que la pastoral diocesana debería buscar como fin último es que cada bautizado y cada comunidad vivan su vocación. En ese sentido, la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral. Y bueno, hace falta una cultura vocacional en el sentido de descubrir que todos somos responsables de todos y pues yo más que todos, ¿no? O sea, que permee una manera de entender la fe, la vida, la comunidad en clave vocacional, ¿no? Bueno, esas son las cuatro razones. ¿Recuerdan cuál era la primera? Crisis social, fue la primera. Luego vimos Crisis cultural, crisis antropológica y crisis vocacional. Entonces, bueno, esas son parte de las razones que algunos especialistas han visto que pueden de alguna manera explicar la situación.
Yo podría agregar también una razón más, que es que como iglesia, pues no estamos logrando una evangelización real de la persona. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Una cultura del presente, pero sin futuro. Una cultura de talentos, pero sin valores trascendentes. Una cultura de proyectos, pero sin aspiraciones. Y una cultura de profesiones, pero sin vocaciones, ¿no? Entonces, pues es una situación, es fuerte cuando uno constata todo este universo que está afectando a las personas, a las familias, a la sociedad. Pues de alguna manera, pues tú dices, bueno, pues con razón estamos experimentando una dificultad, ¿no? También es cierto que el entorno social comunitario pues se ha descristianizado y que de alguna manera, lo que dije hace rato, o sea, no se logra evangelizar. En gran parte es para mí eso es, es nuclear. ¿Qué pasó? Es nuclear que al final de un proceso catequético debería de lograrse que la persona rija su vida con los criterios del Evangelio, pero no lo estamos consiguiendo en mucha medida, ¿no? Entonces, están saliendo de nuestros procesos de formación cristianos iniciados, no evangelizados, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un punto importante, ¿no? Bueno, entonces el resultado. Pues esto plantea una serie de desafíos ante esta realidad que estamos enfrentando. Ahí va la pastoral vocacional con su lamparita, ¿no? Para tratar de iluminar. A ver, espérame, ¿cuáles son los desafíos que como pastoral vocacional pues tenemos, ¿no? Ante esta realidad avasallante, pues una de dos, o te tiras a llorar porque el mundo está re mal y es que barbaridad, no tiene solución y es una barbaridad. O realmente dices, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer para poder desatorar esta situación, ¿no? Entonces, algunos desafíos que se plantean para la pastoral vocacional, pues es en primer lugar el acompañamiento de los pastores, ¿no? Bueno, esto lo podría llevar en doble sentido, ¿no? Por un lado, la pastoral vocacional debería de acompañar a los pastores para que ellos vivan su vocación bien, contentos, felices, animados, con conciencia de llamada y de respuesta. Porque un sacerdote animado, pues evidentemente será un gran colaborador con su vida y testimonio de la respuesta a Dios a nivel vocacional. Pero también es cierto que necesita el acompañamiento de los pastores. O sea, necesitamos que los sacerdotes nos comprometamos un poco más con la cuestión de la pastoral vocacional, que la entendamos, porque muchos hemos formados en una idea de pastoral vocacional, así como del Antiguo Testamento, ¿no? Necesitamos entender los planteamientos nuevos de la pastoral vocacional. Es un décimo, ¿ya? Porque hay mucho que estamos hablando de esto, pero no ha permeado en la cuestión. Entonces, claro, de repente que entraron al seminario y 10, son muy poquitos, qué barbaridad, en la pastoral porque no hacen nada. A ver, espérame, ¿tú qué estás haciendo como pastor, no? Y además es cierto que la pastoral vocacional no se limita, por supuesto, al seminario, ¿no? Sino que es, como veíamos antes, una cuestión global. También un desafío es generar familias integradas que impriman verdaderos valores en su corazón. Y conectamos con la pastoral vocacional y como la pastoral familiar, lo que decíamos, hablamos de que la pastoral familiar, por ejemplo, debería estar vocacionalizada. O sea, yo como, digo, no soy yo, ¿verdad? Pero yo como coordinador de la pastoral familiar, parte de mi labor tiene que ser el lograr estas familias integradas, pero también es cierto que ahí se impriman verdaderos valores y también se comience a hablar
la vida como respuesta al llamado de Dios, de la vida en clave vocacional. Bueno, también tenemos acá una educación con calidad, que no solo capacite para, es que, ¿qué voy a estudiar? Pues no sé, lo que me deje. Bueno, pues sí, pero también es importante educar a la persona, o sea, que la persona sea capaz de crecer y de madurar. O sea, una formación exclusivamente capacitista en cuanto a que te dé elementos para trabajar, pues puede ser muy útil, pero aquí, donde se forma la persona, donde madura la persona, donde se le educa a ser persona. Continuamos con más desafíos. Bueno, una parte que, aunque no parezca propia de la pastoral, montación de la iglesia, pero es importante que veamos que la angustia del mañana, vinculada a la precariedad de la vida, pues digo, si yo no tengo para comer, pues difícilmente voy a plantearme mi vida en darle de respuesta a Dios. O sea, como que es complicado hablarle al ser humano que está en situación de precariedad, que vea un poco más allá de la urgencia de poder conseguir que va a comer. Entonces, en ese sentido, aquí conectamos bueno, con la pastoral social, en ese sentido de una búsqueda de un estilo de vida, de un estilo de empresariado, de un estilo de gobierno, ¿no? Que de alguna manera promueva la superación de esta precariedad. También la cuestión de, eso ya parecería más vinculado, espacios de esparcimiento y creatividad que fortalezcan su espíritu juvenil, ¿no? O sea, también esta cuestión de ofrecer oportunidades de esparcimiento. Esto, por ejemplo, quizá lo pudiéramos tener en muchos de los grupos de niños y jóvenes, ¿no? Que pueden ser un espacio para formarse, pero también pueden ser un espacio para despejar un poco la mente de tantas situaciones, recuperar el sentido de la existencia, ¿no? También puede ser una cosa importante cuando hablamos después de preguntar, desde hacerte la pregunta por el propio llamado, por la propia vocación, ¿no? Más o menos. Entonces digo, hasta aquí hemos visto razones, recuerden, a veces muchas, los trabajadores pocos, razones sociales, culturales, vocacionales, los desafíos de la pastoral vocacional, pues, bueno, perdón, no los desafíos, sino la crisis en la pastoral vocacional, veíamos falta de procesos, falta de agentes, falta de procesos, de agentes y de cultura vocacional, ¿no? Luego esto de los desafíos. Entonces, todo esto es el contexto donde la pastoral vocacional es llamada a entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora lo que sería el ideal de la pastoral vocacional. O sea, es como, ok, ya vimos todo ese desastre, ya vimos que hay que hacer algo, que no podemos quedarnos a lamentarnos, algo hay que hacer. Vamos a sentar un poquito ahora esa realidad complicada y vamos entonces a contemplar cómo debería ser, cómo debería ser la pastoral vocacional si nos viéramos en una cuestión como de ideal, digamos, cómo debería plantearse la pastoral vocacional, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Okay. Bueno, quisiera que alguno de ustedes me apoyara leyendo este primer párrafo, para que ahorita lo comentemos. La Libremente. pastoral vocacional, asumida por todo el pueblo de Dios, comienza en la familia y continúa en la comunidad cristiana,
acompañando especialmente a los niños y jóvenes para ayudarles a descubrir el sentido de la vida y el proyecto que Dios tiene para cada uno. Para esto, cuenta con estructuras parroquiales, diocesanos integrados por laicos, consagrados y presbíteros, capacitados y entusiasmados, algunos de tiempo completo, que, con procesos bien definidos, los acompañan en su camino de discernimiento vocacional. Muy bien, gracias. Bertita, ¿leíste? ¿Tú leíste, Bertita? Sí, yo leí, padre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, recuerda, no te me revuelvas. Todo lo anterior es la crisis, los desafíos, ¿no? Pero ahorita ese título está mal, por cierto. Aquí ya no son desafíos, ya es el ideal. Entonces, ok, entonces dejamos todo esto de la crisis y todo esto y ahora vamos a Se vale soñar, ¿no? O sea, cómo se plantea el ideal de una pastoral vocacional. Entonces, ¿qué notamos acá? En primer lugar, que esa pastoral vocacional, para que pueda desarrollarse, tiene que ser asumida no por el padre Juan y su equipo, no chance aunque sea por todos los curas, sino que tiene que ser asumida por todo el pueblo de Dios. O sea, que agentes de pastoral vocacional podrían ser todos los bautizados, todos los bautizados. Y claro, lo que decíamos hace rato, la importancia de la familia, ese primer núcleo, que debe ser acompañado vocacionalmente, que luego se desarrolla en la entrada a una comunidad cristiana como una familia de familias que también acoge a la familia y que recibe a niños y jóvenes, ¿no? Digamos, la formación de la familia, que es además apoyada por una catequesis de niños, una catequesis de adolescentes y de jóvenes. De alguna manera está planteada para que cada niño y cada joven vaya descubriendo el sentido de su vida y el proyecto de Dios para él, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va planteando todo como un ideal, ¿no? De cómo debería estar estructurada la pastoral vocacional. Y luego aquí, bueno, habla de estructuras, porque a fin de cuentas, recuerda, los valores o la fe o lo bueno, si no está aterrizado en una estructura que haga posible la vivencia de los valores, pues se convierte en un ente de razón que está flotando por allá. Para ser vividos, los valores tienen que ser traducidos en estructuras que ayuden a vivir ese valor. Aquí hablamos de estructuras parroquiales, podemos sumarle decanatales, podemos sumarle diocesanas, ¿no? Que de alguna manera estén integrados por todos los estamentos, laicos, presbíteros, de alguna manera, o sea, la pastoral vocacional, para poder hacer esto, necesita estructuras a varios niveles y tener, pues, esos servidores comprometidos. O sea, aun cuando es asumida por todo el pueblo de Dios, lo cierto es que se necesita también un equipo, digamos, especializado, ¿no? Que haga posible el acompañamiento, ¿no? Los procesos, etc., ¿no? Siguiente. ¿Alguien que lea, por favor? Desafíos, Plana. desafíos para la pastoral vocacional. Eso de desafíos que no le hagan caso es el ideal de la pastoral vocacional. Ahí hay un error. Perdón, continúa. La pastoral vocacional como servicio. La pastoral vocacional como servicio al pueblo de Dios anima constantemente a todos los bautizados a valorar la vida como don divino, que hay que agradecer cotidianamente, a ser conscientes de que el don de la vida solo es pleno cuando se vive vocacionalmente, en respuesta amorosa, generosa, comprometida y eclesialmente entregada a favor de los demás. Ok. O sea, gracias, Ana.
Entonces, aquí hablamos de cuál sería la misión específica de la pastoral vocacional, ¿no? Es un servicio a todo el pueblo de Dios. Y está entonces así, como decía Ana, constantemente animando. Aquí hay unos elementos importantes. Por ejemplo, en primer lugar, habla de valorar la vida como don. Ese puede ser un mensaje crucial, porque cuando uno entiende su vida como un regalo que Dios te ha dado, un regalo inmerecido, pero un regalo hermoso. Entonces, esta vida, que es un don divino, pues solo adquiere pleno sentido según la gramática vocacional, cuando esa vida que he recibido como don se ofrece como don a las demás personas, ¿no? Respuesta amorosa, vivencia vocacional y así, ¿no? Entonces, Dios nos dona la vida para que nosotros donemos nuestra vida, ¿no? ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Anda. Alguien que lea, por favor. No lean desafíos, esa parte está equivocada, es el ideal de la pastoral vocacional. Las comunidades parroquiales oran constantemente por las vocaciones, animan a los jóvenes y se alegran cuando estos, en su proceso, consagran su vida a Dios en una vocación específica, plenamente integrada en el ámbito de la pastoral ordinaria. La pastoral vocacional es fruto de una sólida pastoral de conjunto en las familias, en la parroquia, en las escuelas católicas y demás instituciones eclesiales. Gracias, Marisela. Bueno, aquí aparecen dos puntos importantes. ¿Recuerdan de qué iba la primera diapositiva que vimos hoy? Hablamos de Jesús, que baja de la barca, contempla la multitud, se compadece de ellas y dice, la mies es mucha y los trabajadores pocos, ruegue por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Entonces, la oración es un elemento esencial de una pastoral vocacional desde Jesús. O sea, es del labios del mismo Jesús, es donde aparece la necesidad de orar constantemente por las vocaciones. Entonces, en ese sentido, un elemento irrenunciable de la pastoral vocacional es la promoción de la oración por las vocaciones. Eso es crucial y no deberíamos nunca soslayarlo, ¿no? Y bueno, la otra parte es la integración de la pastoral vocacional dentro de una pastoral de conjunto. Cuando hablamos de pastoral de conjunto, no pienses que estamos hablando de una pastoral en la que están tocando los mariachis, ¿no? O el conjunto musical. Si hablamos de pastoral de conjunto, hablamos de que todas las acciones de la iglesia, aunque sean diversas y tengan diferentes expresiones y diferentes misiones, todas se integran como órganos en un cuerpo, pero ese cuerpo ejecuta una acción en la que todos están involucrados. O sea, no es que cada quien jale agua para su molino, sino que todos están integrados en una pastoral que los armoniza a todos hacia un fin, ¿no? La pastoral de conjunto. Después dice que la pastoral vocacional debe estar integrada en la pastoral ordinaria, en una pastoral de conjunto. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ande. ¿Alguien que lea, por favor? Las familias reconocen la bendición de un hijo llamado por Dios a consagrarse al servicio de la Iglesia y apoyan su decisión y su camino de respuesta vocacional. Los padres de familia oran y animan constantemente a sus hijos, niños, adolescentes y jóvenes a vivir su vida como respuesta a Dios y a plantearse la pregunta por la propia vocación como proceso gozoso y eclesialmente acompañado. De este modo, son los primeros en alegrarse cuando sus hijos deciden vivir su vida como laicos, consagrados o presbíteros, los apoyan en todo momento y los animan a ser fieles y generosos. Marianita, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, saludarte. padre.
Igualmente, padre, Luis, buenas noches. gusto. Hola, padre, buenas noches. Bueno, esta es una chulada. ¿Sabes cómo se nota mucho eso? Cuando le dices, ay, padre, es que no hay vocaciones. No hay vocaciones. Regalan a uno de tus nietos, me lo llevo al seminario, ¿no? O sea, está chévere orar por las vocaciones, pero que surjan en las familias de los otros y no en la propia familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el crear conciencia de que yo como papá, como mamá, parte de mi misión es que mi hijo logre hacerse la pregunta por la vocación, ¿no? Que ellos vean cómo los papás oran sobre la vocación, les hablan a sus hijos de la vocación, inclusive les hablan de la posibilidad de una vocación de especial consagración. O sea, es parte de esa cultura vocacional que tiene que permear en la familia. Entonces, en ese sentido, una beta importante es la integración de las familias como agentes de la pastoral vocacional. ¿Ok? No, vas a entrar al seminario que te desheredo. No, que mi apellido, no cuentes conmigo, no te voy a apoyar. Oye, eso es totalmente contrario a los valores vocacionales. Entonces, es importante que la familia dé estos pasos, ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo. Ok, continuamos. Ok, alguien que lea, por favor. La pastoral vocacional colabora con la pastoral especialmente afines como catequesis, pastoral de adolescentes, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral educativa, pastoral presbiteral y de la vida consagrada, entre otras. De modo que las propuestas pastorales de todas las comisiones asumen sus contenidos y plantean la vida y respuesta a Dios en clave permanente, vocacional. Así se consigue que la pastoral vocacional sea la vocación de la pastoral de la Iglesia de Yucatán, de modo que el pueblo de Dios como conjunto se anima a responder al llamado de Dios a la santidad, cada uno desde su vocación y en armonía con toda la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Gracias, Ricardo. Hoy, entonces, fíjate, aun cuando hablamos de que la pastoral vocacional es la vocación de la pastoral, cierto es que en el amplio abanico de acciones que hace la iglesia, es cierto que unas pastorales son especialmente cercanas a la pastoral vocacional, como ahorita leía Ricardo, ¿no? Catequesis, adolescentes, juvenil, familiar, educativa. O sea, estas de alguna manera hablan de la génesis de la vocación. O también la pastoral presbiteral, en cuanto a que ayuda a que el presbítero viva su vocación, y la pastoral de vida consagrada, en cuanto a que ayuda a que las y los consagrados vivan su vocación. Entonces, es importante que la pastoral vocacional entre en un diálogo, en una colaboración con estas pastorales. Yo cuando estaba, también cuando estaba, colaborábamos en la pastoral vocacional, recuerdo que yo le dije al que estaba en ese entonces de encargado de la catequesis que, ahorita que vas a hacer tus libros de catequesis, yo quiero intervenir en esos libros, porque a mí me interesa que desde la génesis, desde que el niño comienza a ser catequizado, ya ahí se plantee la cuestión de la vocación. O sea, desde que un niño le hablas que Dios es amor, también hay que hablar que Dios le llama. O sea, le llama a dar una respuesta a ese amor. O sea, no digo que demos un curso de círculo vocacional en el periodo de kinder, pero sí que la cuestión vocacional sea planteada naturalmente en el proceso que como catequistas tienen en los mismos textos. Pues, ¿sabes qué? Invítame, quiero ser colaborador, quiero aportar, tengo todo este rollo de vocacional. Ah, está bueno, está bueno, está bueno. Ah, te llamamos. No se pudo. Nunca.
Entonces, claro, si la cuestión vocacional no está planteada desde la génesis de la catequesis, pues claro que se ve como un añadido cuando yo le doy un temita por el día del seminario y ahí hablamos de la vocación. O cuando, por ejemplo, en el grupo de adolescentes, les digo, no, pues es que hay un retiro vocacional en el seminario. O sea, claro, sí les he hablado de contenidos, les preparé para su primera comunión, los mandamientos, las oraciones, rollos así, y luego secundaria, pues el rollo es la confirmación, entonces aprendan estas cosas, pero si no logramos que el planteamiento de la pastoral, de la catequesis o del adolescentes esté en clave vocacional, pues es muy complicado que naturalmente lleguen a la pregunta vocacional. Cuando hablamos de pastoral familiar, pues también hablamos de acompañar, porque también el matrimonio debe vivirse en clave vocacional. Aunque el matrimonio no agota la vocación laical, porque hay laicos que no están llamados al matrimonio y otros que sí. Sin embargo, en la gran mayoría, la llamada es a formar matrimonios, ¿no? A formar familias. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento de los matrimonios también debería ser en clave vocacional, porque ellos viviendo su vida matrimonial en clave espiritual, en clave vocacional, pueden enriquecer muchísimo su vida de pareja y su misión como padres, ¿no? Entonces, fíjate cómo esas pastorales, las que menciona este texto, son las que especialmente deberían estar vinculadas a la pastoral vocacional. Muy bien, me parece que falta una diapositiva. Ok, ¿alguien que lea, por favor? Los sacerdotes son los primeros animadores vocacionales en las comunidades a ellos encomendadas, y su testimonio de vida feliz, alegría, entusiasmo y santidad en el servicio del Señor. Anima constantemente a todos a vivir vocacionalmente y a los niños y jóvenes a ver la vida consagrada y sacerdotal como una hermosa vocación a la que podrían estar llamados. Los sacerdotes, en este sentido, dan testimonio de vida feliz, alegría, entusiasmo y santidad en el servicio del Señor. Gracias, Karina. Bonita voz. Hoy bueno, aquí ya no voy a decir nada más, porque de alguna manera volvemos a un punto. El sacerdote. Por eso lo que decíamos hace como 20 diapositivas, la cuestión de acompañar, el acompañamiento de los pastores. En el doble sentido de, bueno, acompañar al sacerdote para que viva plenamente su vocación y que el sacerdote sea capaz de acompañar estructuras, procesos y personas en clave vocacional. Por supuesto, un sacerdote, porque aunque solo seamos uno en la parroquia o dos en la parroquia, de alguna manera influimos decisivamente en el estilo parroquial, imprimimos de alguna manera parte de nuestra paternidad en la comunidad que nos toca conducir. Entonces es claro que un testimonio de un cura neurótico, ansioso, estresado, depresivo, pues digo, no es que vaya a contribuir mucho a que alguien se pregunte ya no solamente la cuestión de la respuesta a Dios, de la respuesta a Dios en el seminario, sino la misma respuesta, porque si este cuate que me está hablando de Dios, el padrecito, es el primer depresivo, pues algo está ahí fallando, ¿no? Pues claro, la importancia de acompañar al sacerdote para que viva plenamente su vocación, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, estos no son los desafíos, son el ideal, ¿ya? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo ves? Hablamos de la realidad, de la crisis, de las razones, de los desafíos, y luego los últimos números han estado re bonitos, la verdad que están bonitos. Dígame que sí, por favor, o sea, todo este planteamiento de una pastoral vocacional que se renueva, que se hace cercana,
que dimensiona estas pastorales afines, que acompaña a las familias, ¿no? Todo esto, este planteamiento de alguna manera ideal, ¿no? Como decía hace rato, se vale soñar, ¿no? Se vale soñar, se vale soñar. Pero yo creo que los grandes logros de la Iglesia y de la humanidad precisamente surgen del plantearnos un ideal que además creemos que es posible, porque Dios nos lo está pidiendo, ¿no? O sea, Dios nos pide hoy como Iglesia que ante este desafío que ahora significa las crisis, rememos mar adentro. Entonces nos comprometamos a hacer en la medida de lo posible un paso a la vez, pero con un proyecto, una transformación. La verdad es que los que hemos estado en pastoral vocacional estamos convencidos de que una renovación de la iglesia en su expresión, en sus métodos, puede estar vinculada secretamente a, a una vocacionalización de la acción de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran reto y es como un tesoro que hemos trabajado en pastoral vocacional, sabemos que existe ese tesoro, pero no siempre logramos traducirlo y llenar nuestras comunidades, nuestras estructuras con esto, ¿no? Es como quien tiene un tesoro que sabe que es lo que hace falta, pero encuentra a veces serias resistencias y obstáculos para poder entrar y permear en todas las acciones de la iglesia, ¿no? Si lográramos que este planteamiento vocacional permeara, es que renovarías la catequesis, renovarías la pastoral de adolescentes y la pastoral juvenil, renovarías a las familias. Y aunque no hablemos de la gran masa que se convierte, sí hablaríamos de generar comunidades vivas, testimoniales, alegres y gozosas, porque intentan responderle cada día a Dios nuestro Señor, a Cristo que nos llama porque nos ama, ¿no? Entonces, bueno, el reto es grande y claro, este ideal, realidad, ideal, son como dos polos que están lejos uno del otro, ¿no? Entonces, el camino que une la realidad con ese ideal, pues de alguna manera es el proceso pastoral que como agentes de pastoral vocacional deberíamos tener más o menos claro, ¿no? O sea, ¿qué pasos deberíamos de dar para hacer posible que de esta situación de crisis logremos vivir un esquema de pastoral vocacional como ideal nos plantea, ¿no? Entonces, ese es el proceso de pastoral vocacional que creo que quisiéramos todos implementar. ¿Sale? Bueno, según yo era mucho tiempo, una hora, Padre Juan, y ya me tardé 8 minutos más de los que me dijiste. Pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Gracias a todos por escuchar todo este rollo y bueno, es un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias, Padre Jorge, por compartirnos toda su experiencia, conocimiento y por su tiempo. Sí. Un gusto, que Dios les bendiga. Bueno. Muchas gracias, Padre. Igualmente. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. No sé. Muchas gracias. Padre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hacemos la oración. Vamos a, ahora, antes de hacer la oración, les voy a comentar cuál es la tarea de la sesión. Sí, a todos y cada uno de ustedes es la siguiente. En media cuartilla van a contestar. ¿Qué podemos hacer desde nuestra parroquia, comunidad y grupo apostólico para enfrentar los desafíos de la pastoral vocacional y dar pasos para alcanzar el ideal? Tenemos fecha de límite de entrega el sábado 19 de octubre por los medios que ya les comentamos. Ya saben, el correo y el WhatsApp, el celular correspondiente, ¿sale?
Entonces, de todas maneras, estamos atentos en el grupo de WhatsApp con, ¿cómo se llama? Con las dudas y los comentarios. Un aviso también es que nuestra próxima sesión va a ser el viernes 8 de noviembre a las 8:30 de la noche. Si se fijan, no va a ser el primer viernes de mes, porque el primer viernes del mes de noviembre cae el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Entonces entendemos que muchos pues tienen pues celebraciones en sus comunidades, ¿verdad? Es la solemnidad aparte. Y lo trasladamos esta vez al segundo viernes, el viernes 8 de noviembre, con el tema El salto de calidad y lineamientos en la animación vocacional. Va a estar a cargo de el padre Juan Agustín Oilucán, coordinador diocesano de la pastoral vocacional. ¿Sí? Entonces, les esperamos así en la siguiente sesión. Ahora bien, en este momento, como la clase pasada, voy a arrojarles a cada uno de ustedes una encuesta. En esa encuesta ustedes van a colocar su nombre completo con la finalidad de que tengamos el pase de lista, ¿sí? Y el control de asistencia de la sesión. Entonces, si me permiten, en este momento les voy a arrojar el cuestionario. Por favor, es muy importante hay que llenar el renglón para que les permita el sistema o bueno, el Zoom enviar su respuesta, por favor. Es solamente una preguntita esta vez, su nombre completo con apellidos y todo. Le voy a dar iniciar en este momento. Disculpe, hermano, yo no pude anotar toda la pregunta o la tarea. No sé si pudiera poner de nueva cuenta la lámina. O si la va a mandar La compartiremos igual en el grupo de WhatsApp, la imagen y la presentación. ok. Todo. Incluso Gracias. la sesión se está grabando y también apenas logremos subirla a nuestro canal de YouTube, se las estaremos compartiendo. Bien, Muchas gracias. entonces les voy a compartir en este momento la encuesta de asistencia. Muy bien, ya se les debe aparecer en su pantalla, por favor, si colocan su nombre completo con apellidos. Si son dos, así como la vez pasada, por favor, que se anoten ambos. Si son dos o tres, en la misma cuenta donde se conectaron. ¿Sí? Continuamos, entonces. Ahora vamos a realizar nuestra oración final con la oración que Cristo nos enseñó. Cada uno de su corazón, pensando en lo visto en esta sesión, dando gracias y agradeciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo aprendido el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por conectarse. Estamos en contacto. Pasen bonita noche todos y les comparto todo el material por el grupo de WhatsApp. Saludos y hasta la siguiente sesión. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Hasta la buenas próxima. noches. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Muchas que gracias, descansen. buenas noches. Bendiciones para todos. Para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.